Antes de empezar con el tema acerca del cual vamos a comentar hoy, debo decirle que me dio mucho gusto escuchar hoy al secretario de Hacienda, una vez que salió del acto al que asistió para intervenir en un discurso interesante sobre los seguros y las fianzas, dijo exactamente lo que dijimos anoche aquí. El primer lugar donde se dijo eso fue aquí en este espacio, en Un Día con Ángel. El debate debe de ser en el Poder Legislativo, en el Congreso. Hoy en día el centro del debate naturalmente es el Congreso de la Unión. Ahí están las iniciativas de legislación secundaria en materia energética y por supuesto será el punto focal para la discusión y el debate. Esto para ratificar simple y sencillamente de que el señor Cuarón desconoce todo lo que tiene que ver con el procedimiento legislativo. Vayamos pues al tema. El paquete de iniciativas de leyes secundarias en materia energética que envió el presidente de la República hace unos cuantos días al Congreso, parte de ese paquete se queda en el Senado, que recibió, porque ahí está sesionando la comisión permanente, y otra parte del paquete, la otra parte se envía a Cámara de Diputados por ser de materia fiscal. En estos momentos es, pues, si no imposible, sí difícil emitir una opinión acerca de cómo quedará el sector energético en el país, tomando en cuenta que es impredecible la conducta de una muy buena parte de los integrantes del Congreso de la Unión. Recuerde usted que en este caso, como estamos hablando de leyes secundarias, no se requerirá la aprobación de lo que se llama el constituyente permanente. Solamente se va a requerir la aprobación de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados y se deberá contar con el 50% más 1 de los asistentes a la sesión. Y esto porque, como usted bien sabe, no es una reforma constitucional, sino estamos hablando de la legislación secundaria. Decía pues que con este paquete en estos momentos, que ni siquiera empieza a ser analizado en las comisiones correspondientes, es, si no imposible, muy difícil emitir una opinión acerca de toda esta nueva estructura que deberá regir el tema de la energía en este país. Ya se conocen los lugares comunes de que el petróleo seguirá siendo de los mexicanos y que la renta petrolera, y lo curioso es que este concepto de la renta petrolera lo utilizan muchas personas sin saber la definición correcta de renta petrolera. Pero bueno, pues ellos que investiguen allá. Este programa no es para sacarlos a ellos de su ignorancia, sino para darle elementos de juicio a usted. Sin embargo, dijéramos, a merced estamos de los diputados y senadores, pero hay algunas cosas que sí es posible ver desde este momento. Repito, no obstante que la discusión se podrá dar allá por junio o julio de este paquete de iniciativas. La primera que salta a la vista es que la estructura de una y otra disque empresas, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, prácticamente nada se dice de ambas, quedan intocadas. Por allá hay una opinión en relación con la no permanencia de los 5 consejeros sindicales que hoy todavía están en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Esos ya no van a estar. Pero de ahí en fuera, nada se dice respecto a la sobrepoblación que existe en una y otra oficina de recaudación de impuestos Pemex y de tiradero de subsidios Comisión Federal de Electricidad. Pero ambas ineficientes y corrompidas hasta el tuétano, y las dos prácticamente en quiebra técnica. Los pasivos laborales que han acumulado en decenios ambas entidades prácticamente las tienen en quiebra técnica. Sus pasivos o son casi iguales a sus activos, es decir, a su patrimonio, o prácticamente tienen un capital contable negativo. Sin embargo, eso no parece preocupar porque no hay una propuesta concreta
que viniere de la misma Petróleos Mexicanos y del nuevo director, flamante director de Comisión Federal de Electricidad, en torno a la sobrepoblación que ya está en estos momentos y la que se va a generar todavía, mayor aún, producto de esta apertura en el campo de la energía. Pemex Refinación, por ejemplo, en el momento en que se abra la distribución de combustibles de gasolinas automotrices y diésel a los inversionistas privados, sin restricción alguna, como debió haber sido desde hace muchísimos años, van a sobrar decenas de miles de trabajadores en Pemex. ¿Qué van a hacer con todos ellos? ¿Los van a liquidar de acuerdo a la ley sin ningún problema, sin escatimarles un solo 5 de lo que les corresponde? ¿O se van a quedar ahí, como sucede con varios miles de trabajadores de Pemex hoy, que cobran porque la materia laboral se ha extinguido? Eso es algo que el gobierno federal tiene la obligación, antes incluso de que empiece la discusión del paquete de iniciativas, a informarle a los ciudadanos. ¿Qué va a pasar con esa sobrepoblación, ese exceso de personal que genera ineficiencia y corrupción y uno de los niveles de productividad más bajos en toda la industria petrolera mundial, en el caso de Pemex? ¿Qué va a pasar ahí? Eso no tiene nada que ver con este paquete de iniciativas. Tiene que ver con lograr, ahora sí, una empresa verdaderamente productiva del Estado mexicano, en el caso de Pemex y en el caso de Comisión Federal de Electricidad. El otro elemento que vale la pena señalar hoy, ahora, es el periodo tan largo que se pone para la apertura en lo que se refiere a la distribución de gasolinas y diésel, gasolinas automotrices. Un elemento que debería ser liberado, o un sector que debería ser liberado a la brevedad posible, lo mandan prácticamente hasta el 2020, con una liberación parcial en el 2018, y eso evidentemente nos lleva, como decía mi papá cuando vivía, hijo, piensa mal y acertarás. Para Petróleos Mexicanos, una fuente inagotable de corrupción lo constituye esa filial, Pemex Refinación. Es una empresa, entre comillas, que solamente vende 3 productos, prácticamente. Dos tipos de gasolinas automotrices y diésel, le entrega en una práctica monopólica a poco más de 10,000 estaciones de servicio en el país, lo transporta en sus propias pipas y pierde decenas de miles de millones de pesos al año. La única filial de Petróleos Mexicanos que gana dinero es la que tiene que ver con la exploración y la extracción de petróleo, porque ahí es donde recibe el gobierno federal, el Estado mexicano, la renta petrolera. Del conjunto, creo que son 8 o 9 derechos, el principal, derecho ordinario sobre hidrocarburos, prácticamente le entrega al gobierno federal el 60 y tanto, 70% de los ingresos totales de Pemex. Es decir, esa es la empresa que deberíamos proteger y hacer más eficiente. Y empresas o filiales como Pemex Refinación deberíamos cerrarla a la brevedad posible, liquidar a todos sus trabajadores y que en un plazo de 12 a 18 meses estuviera totalmente abierto ese mercado, con una grandísima ventaja para el erario y para el país entero. Dejaríamos de erogar decenas de miles de millones de pesos, pero el Estado seguiría recibiendo la misma cantidad de recursos que hoy recibe. ¿Por qué? Porque en el precio final de las gasolinas y el diésel estaría garantizado lo que se conoce como el interés fiscal. ¿Ve usted? No perderíamos dinero como gobierno dueño representando a los mexicanos en Pemex Refinación y estaríamos recibiendo la misma cantidad. Y hay que generar un mecanismo para jubilar a decenas de miles de trabajadores que hoy solamente encarecen la operación de esa filial al grado tal de que pierde miles de millones de pesos al año. Estos dos elementos, el primero que le señalé a usted de que nadie habla o nadie quiere hablar o nadie se atreve a hablar
de la permanencia de decenas de miles de zánganos y chupasangres, diría Palillo, ahí presupuestívoros, ahí en CFE y Pemex. Nadie quiere hablar de eso. Y esta cuestión del mercado de las gasolinas es algo preocupante, porque nos envía un mensaje perverso. Este gobierno va a llegar hasta el 30 de noviembre del 2018 y prácticamente no va a estar abierto una cosa tan sencilla aparentemente como es la distribución de combustibles. Se aduce un solo argumento, es el que se da, es que no hay capacidad instalada. ¿Y cómo distribuyen ahorita las gasolinas? De un plazo de 12 a 18 meses a los empresarios para que ellos construyan, al menos regionalmente, la frontera, en algunas partes cercanas a los puertos donde llegan los buquetanques, etcétera. Pero de que hay forma de resolverlo, sí lo hay, pero lo que no hay es la voluntad de abrir ese mercado. Termino este comentario diciéndole a usted lo siguiente. Hay una frase afortunada desde el punto de vista de la retórica, donde el secretario de Hacienda nos comunicó en la conferencia de prensa que dio a la limón con el secretario de Energía, que el gobierno federal va a sacar las manos de Pemex y CFE. Sí, pero diría el clásico, pero van a meter todo el cuerpo. Y le voy a decir por qué esto no es malo. Al final de cuentas, Pemex y CFE son propiedad de los mexicanos todos. Al final de cuentas, el gobierno, el Estado, es el que nos va a representar ahí. ¿Por qué sacar las manos? Lo que hay que hacer es vigilar para que con honradez, transparencia y eficiencia se manejen los recursos de todos los mexicanos. Nadie ha dicho que salga el gobierno federal representante de los mexicanos de ambas entidades. Lo que hemos exigido muchos desde hace muchos decenios es que en esas dos empresas las cosas se manejen con honradez, con transparencia, con una altísima productividad. Eso es lo que exigimos los accionistas de Petróleos Mexicanos y CFE, que somos los mexicanos. Por eso yo no estoy de acuerdo con eso que dijo el secretario, que van a sacar las manos de Pemex y CFE. No, señor secretario, hay que meterlas más, y hay que revisar, y hay que sacar, cortar toda la pus, todo el exceso, toda la corrupción y la ineficiencia. Eso, para hacerlo, el gobierno federal tiene que meter no solo las manos, el chicote, el garrote, y a muchos meterlos a la cárcel. Por eso cuando dijo que va a sacar el gobierno federal las manos, yo me asusté. Sí, pero ¿cómo? Entonces, ¿quién? Como diría aquí sí el gran filósofo, el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defendernos? Yo creo que habría que esperar pues estos 3 o 4 meses a ver si el Congreso nos entrega un buen paquete de iniciativas y a partir de él, en el 2015, pongamos manos a la obra y construyamos, ahora sí en verdad, 2 verdaderas empresas, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, donde estén las manos, los pies, el cerebro, la mentalidad, los ojos, los oídos, todo del gobierno federal, representando ahora sí verdaderamente los intereses de todos los mexicanos y no de un puñado de privilegiados como es el caso en estos momentos. Le agradezco a usted su atención aquí para Un Día con Ángel y lo espero mañana donde vamos a tocar un tema también interesante de finanzas públicas, una conferencia de prensa que dieron unos altos funcionarios hace unos cuantos días y verá usted que va a ser interesante. Muchas gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.